Bien, el tema de hoy, como se puede apreciar, es test de decisiones o también se llama cuadro de decisiones, ¿correcto? Y tiene que ver a veces este tema con el tema de razonamiento matemático que se llama juegos lógicos. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría? Dice, en este tipo de juego lógico se sugiere construir un cuadro con la finalidad de organizar la información proporcionada de esta manera. Será más fácil obtener la respuesta correcta. Y se pueden construir diferentes tipos de cuadros, dice la teoría. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A nosotros nos van a dar bastante información. Esta información lo tenemos que acomodar de tal manera que podamos descubrir la información, valga la redundancia, del personaje que a nosotros nos pide. Como se puede apreciar, la primera tabla que se va a crear es la famosa tabla de doble entrada, ¿correcto? La pregunta es, ¿cuándo se utiliza la tabla de doble entrada? Vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Mientras van ingresando sus demás compañeros, ya está. La tabla de doble entrada, esta de aquí, se utiliza cuando hay que relacionar a cada persona con un solo rubro. Profe, ¿qué significa un solo rubro? Es decir, a cada personaje con una sola actividad, con una sola característica, con un solo objetivo, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando a cada personaje se le relaciona con una sola característica, se utiliza esta famosa tabla de doble entrada. ¿Por qué se le llama tabla de doble entrada? Porque tiene dos entradas principales. La entrada, esta columna principal, que vendría a ser el lugar donde se colocan los nombres de los personajes, y esta fila principal, que es donde se coloca el rubro o las características que se va a relacionar con los personajes. Ahora bien, una vez que se coloca pues esta tabla, ¿ya? A medida que la información va llegando, nosotros vamos colocando los datos en la tabla, ¿no? Por ejemplo, descubrimos que Arturo es médico. Entonces se coloca un check y automáticamente cuando uno consigue un check, hacia los laterales y hacia arriba y hacia abajo se rellena con X, ¿no? Es decir, se rellena acá con X, acá con X, acá con X, acá con X. Si hubieran más cuadros, aquí con X, aquí con X. Y si hubieran más cuadros hacia arriba, también se va rellenando con X, X, X. Esa es la ventaja de conseguir un check, ¿correcto? Muy bien. Lo mismo pasa acá, ¿no? Este check que observas aquí nos permite, pues, rellenar con X hacia los costados, hacia arriba, si es que hubiera más recuadros, hacia abajo también, y de esa manera. Así, cada personaje va a tener un solo check, ¿correcto? Cada personaje solamente tiene un solo check. Y así se va completando las tablas. Alguna vez me preguntaron, profesor, ¿es necesario rellenar toda la tabla? En algunas ocasiones, no. Pero si lo podemos rellenar, pues lo vamos a hacer. Cuando sea necesario, se rellenará y cuando no lo sea, de repente no se rellena toda la tabla. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Listo. A ver. Ya. Muy bien. Sí, sí, ahorita le doy pase, no te preocupes. Ya, que ingrese. Dile que ingrese, que ingrese. Ya está. Muy bien, disculpen. Bien, entonces, volviendo al tema, esta tabla solamente se utiliza, o mejor dicho, se sugiere utilizar cuando a un personaje se le relaciona con una sola característica. Pero van a haber ocasiones en que los personajes van a tener más de una característica, dos características, tres o más. En esos casos existe la famosa tabla corta, ¿correcto? Esa tabla corta ya se utiliza, vamos a subrayarlo aquí, ya la tabla corta se utiliza cuando hay que relacionar varios rubros para cada persona. ¿Correcto? Varios rubros para cada persona. Muy bien.
Y por último, el tercer tipo de tabla, que también me parece que veremos el día de hoy, es la tabla de opciones múltiples. ¿Correcto? Eso quiere decir que en esta tablita, como su nombre lo dice, se le va a dar distintas opciones para cada persona. ¿Correcto? Distintas opciones. Y como a medida que vamos leyendo el ejercicio, vamos a ir descubriendo qué opción le corresponde a cada personaje. ¿Ya? Entonces se utiliza cuando nos dan opciones para cada persona. ¿Correcto? Eso me parece que en uno de los ejemplos de la práctica dirigida va a aparecer esta tabla de opciones múltiples. ¿Ya? Entonces, 3 tipos de tabla. Hay que ver cuándo utilizar la primera, la segunda y la tercera. Y hay que decidir bien, ¿no? Porque como dice el tema, vamos a hacer un test de decisiones. ¿Ya? Muy bien, bueno, ahí está la recomendación, ¿ya? Cuando el juego tenga 2 rubros, se recomienda la tabla de doble entrada, pero si tiene más de 2 rubros, se recomienda la tabla corta. Listo, lo que hemos estado hablando en la teoría. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Ramírez? Buenos días. Bien, a continuación entonces nos vamos a la práctica dirigida para empezar con el primer ejemplo. Bien, pregunta 1 dice, Julio, Juan y Manuel tienen una mascota cada uno, gato, perro y mono. Si Juan le dice al que tiene un gato que el otro tiene un perro, y Manuel le dice al que tiene perro que debería vacunarlo contra la rabia, ¿quién tiene el gato? Bien, entonces, como nos hablan de 3 personas, y dice que cada persona solamente tiene una sola mascota, entonces, a Julio, una mascota. Juan, una mascota. Manuel, una mascota. Entonces, cada personaje solamente se le va a relacionar con una sola mascota. Por lo tanto, si a cada personaje se le relaciona con una sola mascota, la tabla que se utiliza para este ejemplo vendría a ser la tabla de doble entrada. Así que esa es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a elaborar primero la tabla de doble entrada y luego la vamos a rellenar. Listo, una vez que ya tenemos nuestro cuadro, empezamos pues a rellenar. A ver, nos dicen, si Juan le dice al que tiene un gato que el otro tiene un perro, entonces, ¿qué información nos están revelando con esto? Que Juan no tiene ni gato ni perro. Eso es. Juan no tiene ni gato ni perro. Entonces, si Juan no tiene ni gato ni perro, tenemos... Tiene el mono. Exactamente, ¿no? El mono se va con Juan. Listo, entonces con el check de aquí, X para arriba, X para abajo. Bien. Y nos dicen pues que Manuel le dice al que tiene perro, ya pues más que claro, ¿no? Tiene gato. Claro, Manuel no tiene perro, lo que tiene es un gato. ¿Está? Entonces, por culpa de este check, X para arriba, y nos quedaría pues que Julio tiene perro. Muy bien, y ya salió, ¿no? Así de rápido. La pregunta es, ¿quién tiene el gato? La respuesta vendría a ser Manuel, ¿no? Ya está, ¿no? Manuel. 4 deportistas, José, Juan, Julio y Wilfredo, practican básquetbol, fútbol, frontón y natación, aunque no necesariamente en ese orden. Bien, alto, hasta ahí nomás. Entonces, hablan de 4 deportistas, cada uno practica un deporte. Entonces, como hablan de 4 personajes y cada uno solamente practica un solo deporte, volveremos a utilizar la tabla de doble entrada. Así que vamos a hacer pues nuestra tabla con los personajes. Bien, empezamos entonces una vez que ya tenemos el recuadro, vamos con los datos. Primer dato, Juan le pide prestadas sus paletas de frontón a Wilfredo. Entonces, O sea ¿qué que tenemos? Wilfredo practica frontón. Correcto, muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Wilfredo es el que practica frontón. Entonces, X por aquí, X por acá y hacia arriba también X. Listo. Siguiente dato. Nos dicen, José quisiera jugar
básquetbol en lugar de fútbol? José juega fútbol. Claro, más que claro. Entonces José juega fútbol. X por acá, por aquí y hacia abajo también X. Y finalmente nos dicen pues que a Julio le da miedo el agua. No sabe nadar. Entonces juega básquet. Y Juan practica natación. Muy bien. Entonces Julio no puede ir con natación, así que va a practicar básquet. Entonces hacia arriba X y quedamos que Juan, lo único que le queda a Juan es natación. Bien, respondemos las preguntas entonces. ¿Quién practica frontón? Esa pregunta salió la primera, ¿no? Wilfredo. Wilfredo. Ya está. Wilfredo. ¿Qué afición tiene José? Fútbol. Fútbol. ¿Qué significa afición? Que le gusta hacer algo, ¿no? Pero no dice que le gustaría jugar básquetbol en vez de... A ver. Por ejemplo, de muchos la afición es el fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta. Les gusta jugar, ¿no? Y lo practican, ¿no? Claro, pues eso lo entiendo, pero dice... O sea, quisiera jugar básquetbol, o sea, como si le gustara más básquet que fútbol. A ver, O vamos sea, no a... te dice que le gusta más básquetbol, pero le dice que le gustaría cambiarse de jugar fútbol a jugar básquet. Es cierto. Muy bien. A ver. Afición es un gusto, ¿no? Es el gusto por una cosa, ¿no? Es algo que te gusta. Muy bien. A ver. José dice que quisiera jugar básquetbol. Ah, muy bien. En lugar de fútbol. Y acá entramos en un debate. A ver. Y entramos en... Ya, muy bien. Ya. Lo que faltaría decir es que a José no le gustaría sí o sí el fútbol. Claro. Es que la definición de afición, ya si nos vamos directamente a la definición de afición es un gusto. O también una definición de afición es la práctica de un deporte. ¿Correcto? Si nos vamos a la práctica de un deporte, porque el ejercicio habla de deportes, entonces el deporte que practica José es fútbol, ¿no? Entonces esa vendría a ser su afición en estos momentos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si nos basamos en eso, la respuesta más apropiada, correcta y propia vendría a ser fútbol, ¿no? Muy bien. Eso es en el caso de los deportistas, ¿no? Deporte que practica. Ya. Ya Bien, si no sí. hubiera sido deportes, quizás... Tal vez podríamos, como dice Solano, afición también se puede definir como el gusto por algo, pues, ¿no? Claro. Tiene razón. Muy interesante pregunta, estimado Pablo. Dice Héctor, Juan, Gerardo y Pedro tienen cada uno un negocio. ¿Ya? Calzados, textiles, computadoras y relojes. Muy bien. Sus edades son 25, 30, 35 y 45 años, pero no necesariamente en ese orden. Muy bien. Entonces, aquí ya pues nos damos cuenta que nos dan a los nombres de los personajes, que ahí están. Nos dicen que cada uno tiene un negocio diferente, ¿no? Calzado, textiles, computadoras y relojes, y también, aparte, nos hablan de que tienen edades distintas. Entonces, se supone que a Héctor debe tener un negocio y una edad. Juan, un negocio y otra edad. Y lo mismo con Gerardo y lo mismo con Pedro. Entonces, a cada personaje lo vas a relacionar con dos cosas, negocio y edad. Cada personaje con dos rubros. Entonces, como dice la teoría, cuando a cada personaje se le relaciona con dos cosas, se debe utilizar la tabla corta. ¿Cómo es la tabla corta? Porque no aparece ahí en la teoría, ¿no? A los que recuerdan el año pasado hicimos un ejemplo de tabla corta y lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Entonces vamos a graficar una tabla corta
aquí abajo, ¿ya? A ver. Entonces, una vez ya hecho el recuadro, esta es la famosa tabla corta, vamos a empezar a rellenar pues los nombres, ¿ya? Tratemos de empezar con los datos que son más fáciles de colocar. Ejemplo, el primero. Me dicen, Héctor se dedica a la venta de calzados. Entonces, no hay nada más que hablar. Héctor va con calzados. No lo puedo relacionar con otra cosa. Entonces, en nombres pongo Héctor y en negocio calzado. Ya está. Muy bien. El que vende computadoras es el menor. Muy bien, segundo dato. Entonces, el que vende computadoras, ¿cuántos años tiene, muchachos? 25. Muy bien. Claro. Muy bien. Entonces, el que vende computadoras debe tener 25 años. ¿Ya? Porque esa es la menor de las edades. Listo. Bien. Tercer dato. Me dicen, Pedro es mayor que Gerardo. ¿Ya? Pedro es mayor que Gerardo, pero no tiene 30 años. A ver, entonces, antes de continuar, una sugerencia es tachar los datos que ya se han utilizado, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ya utilicé el nombre de Héctor, ¿no? Entonces, Héctor, eliminar. Ya coloqué calzados, eliminado también calzados. Ya coloqué 25 años, también lo tacho. Entonces solamente me quedan lo que sobra, ¿no? Esos datos. Computadoras también, ya lo puse. Ya está, ¿no? Listo. Entonces sigo, ¿no? Me dicen, Pedro es mayor que Gerardo. Ya eso lo voy a poner por aquí. Pedro es mayor que Gerardo. Ya, listo. Pedro es mayor que Gerardo. Pero Pedro no tiene 30 años, dice. Pedro es mayor que Gerardo, pero no tiene 30 años. Entonces, si Pedro no tiene 30 años, ya, entonces tenemos opciones, ¿no? Si Pedro no tiene 30, entonces puede tener 35 o 45, ¿no? Ya está. Pedro puede tener 35 o 45. Muy bien. Ahora, si Pedro es mayor que Gerardo, Gerardo, ¿cuántos años debe tener? O debería tener, ¿no? Puede tener, ¿no? 45. ¿Seguro? No, Gerardo, ¿no? Pedro es mayor que Gerardo, ¿no? 35. Claro, puede tener desde 35 para abajo, ¿no? Puede ser 35, 30, 25, todavía no lo sabemos. Pero nos dicen que Juan es mayor que Gerardo. O sea que por encima de Gerardo ya está Juan. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Juan es mayor que Gerardo, pero menor que Héctor. Entonces, Juan es mayor que Gerardo, ya está, pero menor que Héctor. Entonces, Juan es mayor que Gerardo, pero menor que Héctor. Listo. Pedro es mayor que Gerardo, ya está, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá, ¿no? Tenemos 3. Bien, si tenemos 3, muchachos, ya salió, pues, ¿no? Ya sale, ¿no? Realmente ya salió. A ver, puedo deducir, ¿ya? Puedo deducir que Gerardo, o sea, si Pedro es mayor que Gerardo, Héctor es mayor que Gerardo, Juan es mayor que Gerardo, ¿no? Entonces, Gerardo, ¿cuántos años tiene? ¿No? 25. Claro, de todas maneras, Gerardo tiene 25. Entonces vamos a poner aquí Gerardo. Ya está. Gerardo tiene 25. Entonces Gerardo tiene 25. Ya está. Juan
debería ser el que sigue, ¿no? Juan debe tener 30. Correcto. Juan debe tener 30. Ya, lo vamos a poner por aquí. Juan debe tener 30. Ya está. Y bueno, y acá Héctor puede tener 35, ¿no? Héctor puede tener 35 y Pedro puede tener 45, ¿no? Claro. Y Pedro le vamos a poner 45. ¿Está? Entonces ya tendríamos todos los datos correctos, ¿no? Profesor, ¿por qué Pedro tiene 45? Bueno, aunque es cierto, ¿no? Como dice Paolo, no me lo especifican, es una opción que estamos asumiendo de que Pedro tiene 45, ¿no? Héctor también puede tener 45, ¿no? A ver. O sea, Gerardo tiene 25, eso está más que claro, ¿correcto? Eso nadie lo va a cambiar. Ya está. Pedro es mayor que Gerardo. Es cierto, ¿no? La edad que tiene es mayor. Pero no tiene 30 años. Entonces solamente me quedan dos opciones para Pedro, ¿no? Pedro es o bien 35 o bien 45. ¿Ya? Juan es mayor que Gerardo. Ya está. Juan es mayor que Gerardo, pero menor que Héctor. Entonces, si Juan es mayor que Gerardo, pero menor que Héctor, Juan, no cabe la duda de que Juan tiene 30 años. ¿Correcto? Juan tiene 30. Ya está. Entonces, entre estos dos está el detalle, ¿no? Pedro puede ser 45 y Héctor 35 o viceversa, ¿no? Pedro puede tener 35 y Héctor puede tener 45, ¿no? Entonces podemos poner acá 45 o, vamos a poner aquí, o 35 años. Y en el caso de Héctor también. Muy bien. Listo. Bien, a ver. Respondemos las preguntas entonces, ¿ya? En vista de que tenemos dos opciones. ¿Qué negocio tiene Gerardo? Eso está claro. La respuesta es computadoras, ¿no? Computadoras. Muy bien. Listo. ¿Quién tiene mayor edad? Bueno, acá hay un detalle, ¿no? Que puede ser, no está claro del todo, ¿no? Puede ser Pedro, La idea es que pongamos Héctor o Pedro. claro. Vamos a poner a los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos. ¿Y quién es el que tiene menos edad? Bueno, eso sí también está claro. Gerardo. Entonces, como te das cuenta, acá no sé con exactitud cuál es el negocio de Juan y cuál es el negocio de Pedro, ¿no? Estaba pendiente lo de los textiles y los relojes, ¿no? Entonces, Juan puede ser cualquiera de los dos y Pedro cualquiera de los dos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos las preguntas respondidas aquí, ¿no? Muy bien. Pregunta número 3. Podemos tomar nota. Pregunta 4. Dice, 4 personas, María, Fabiola, Leticia y Elena, trabajan en una universidad en un mismo turno. Cada una de ellas debe realizar uno de los siguientes trabajos: profesora, jefa de prácticas, bibliotecaria o secretaria, de acuerdo a las siguientes condiciones. Muy bien, entonces hasta aquí te das cuenta que los personajes pueden tomar distintos roles, ¿correcto?
pueden tomar distintos roles siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Entonces, cuando un mismo personaje puede tomar distintos roles, ya estamos frente al tercer tipo de tabla, que vendría a ser la tabla de opciones múltiples. ¿Ya? Vamos a leer cuáles son esas opciones. Nos dicen, por ejemplo, María puede trabajar como profesora, ¿ya? Jefa de prácticas o bibliotecaria. Entonces, si te das cuenta, claramente nos dicen que María tiene 3 opciones. Y ella se puede desempeñar de esas 3 maneras. Fabiola, de la misma manera, puede trabajar como jefa de prácticas o bibliotecaria, ¿no? 2 opciones. Leticia, como jefa de prácticas, profesora o secretaria. Y Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Muy bien. Entonces, tenemos distintas opciones, ¿correcto? Bien. Entonces, a ver. Ya está. Pero resulta que dicen que María, Fabiola, Leticia y Elena trabajan juntos en un mismo turno. Es decir, como vamos a ver a continuación en el recuadro, ¿ya? Como vamos a ver ahora en el recuadro, a la misma hora las 4 están trabajando. Y a la misma hora que las 4 trabajan, las 4 realizan una función distinta. ¿Correcto? Realizan una función distinta. ¿Ya? Entonces vamos al recuadro. ¿Ya? Vamos al turno de las 12. ¿Correcto? Que acá es el que aparece, el turno de las 12. Y nos dicen, si Elena trabaja como bibliotecaria, ¿quién trabaja como jefa de prácticas? Entonces, vamos donde está Elena, ¿ya? Y ella está trabajando como bibliotecaria. Entonces, en bibliotecaria para Elena le vamos a colocar check. Entonces, si Elena está de bibliotecaria, no puede estar de secretaria. Entonces, si Elena no está de secretaria, ¿quién estaría cumpliendo la función de secretaria? Leticia. Correcto. La única, aparte de Elena, que puede cumplir esa función es Leticia. Ya está. Entonces, Leticia no está ni de profesora ni de jefa de prácticas en ese turno. Correcto, en ese turno. Ya está. Entonces, si Leticia no es profesora, ¿quién cumple la función de profesora? María. María, correcto. María estaría de profesora. Entonces María no puede ser ni jefa ni bibliotecaria. Entonces, si la jefa de prácticas no es ni Leticia ni María y la bibliotecaria ya es Elena, acá nos faltó colocar X. Bibliotecaria no puede ser Fabiola porque ya Elena es bibliotecaria. Entonces Entonces, Fabiola sería jefa de prácticas. claro que sí. Ya está. Entonces ahí respondemos la primera pregunta, ¿no? ¿Quién es secretaria? Ah, perdón, la primera, ¿no? ¿Quién trabaja como jefa de prácticas? Fabiola, ¿no? Ya salió. Entonces la respuesta 4.1 vendría a ser Fabiola. Listo. Siguiente pregunta. Si Fabiola es bibliotecaria, entonces ¿quién es secretaria? Ah, ya. Entonces ahora, ya, si Fabiola trabaja como secretaria, entonces vamos a ver otro turno distinto. ¿Ya? Ahora imaginemos que Fabiola es bibliotecaria. Entonces, en el siguiente turno Fabiola es bibliotecaria, entonces Fabiola ya no sería jefa de prácticas. Entonces, si Fabiola es bibliotecaria, María no podría ejercer esa función, ni tampoco Elena podría ofrecer esa función. Entonces, a Elena lo único que le quedaría sería ser secretaria. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahí salió, pues, ¿no? La pregunta 4.2. Si Fabiola es bibliotecaria, entonces, ¿quién sería la secretaria? No queda otra, ¿no? La secretaria sería Elena. Ponemos aquí. RPTA Elena. Ya, Elena. Listo.
Y me parece que ya no hay más preguntas, ¿no? Muy bien, ahí entonces ya está. Pregunta 4.1 y 4.2. Entonces, como vemos, no es necesario rellenar todo el recuadro para obtener las respuestas. Ya, no es necesario. Con tal de que obtengamos lo que nos piden, con eso es suficiente. Y eso mismo tienen que aplicar ustedes en el test de hoy día, ¿ya? Si no es necesario rellenar toda la tabla y ya encontraste la respuesta, suficiente con eso, porque si no estarías perdiendo tiempo, ¿no? Ya, principalmente en situaciones como esas. Muy bien, entonces hasta aquí la clase, ya, por favor terminen de copiar y nos vamos al test de hoy día.